Vamos a dialogar ahora con el ingeniero naval y mecánico José Luis Medán, que tiene un interesante currículum, ya que ha sido subsecretario de Marina Mercante, también director nacional de construcciones portuarias y vías navegables y subadministrador de la Administración General de Puertos. Buen día, José Luis. Darío Ríos lo saluda. ¿Cómo le va? Buenos días, ¿qué tal, Darío? Bien, estamos aquí con Gabriel también para dialogar con usted y con este tema tan importante y tan que parece tan trabado, controversial como es la hidrovía Paraná-Paraguay, ¿no? Usted conoce mucho el tema y queremos en principio conocer cuál es su apreciación sobre esta licitación que debería pronto salir a la luz. Bueno, sí, el tema de que se plantea en la hidrovía tiene un sinnúmero de aristas y toca el fondo de la historia argentina también, porque la discusión sobre la libertad de navegación está en juego, el tema de la libertad de la navegación de los ríos, que fue, y el tema de la aduana en el siglo XIX, digamos, o sea que desde esa época está planteado el problema, ¿no? Pero la arista que nos toca tratar en este momento es un punto que es la terminación de una concesión por obra pública que se dio en el 95 y se fue prorrogando hasta ahora, hasta el 21, en manos de empresa privada, de un consorcio de empresa privada, una argentina y otra extranjera, que es la que tiene la capacidad de dragado. Este, bueno, planteado así en forma bastante general el tema, y yendo al punto de que ahora se vence la concesión y hay que hacer algo con eso, mi posición, que es lo que me está preguntando vos concretamente respecto de eso, no voy a hacer el análisis de lo que está ocurriendo, porque se supone que lo conoce la audiencia y si no es muy largo de hacer. Mi posición es que la sociedad argentina sobre el tema tiene que tomar las decisiones. Y la única forma que comprender el interés general de la gente es a través es el Estado argentino. Este, entonces creo que el debate que se está dando es muy positivo y que dentro de ese debate que se está dando, mi posición es que el Estado argentino tiene que tomar el control, la fiscalización y, y el desarrollo de la hidrovía, de ese medio de transporte que dispone el país en forma natural. Para lo cual, para poder tener el control efectivo y aparte con una arista económica también a favor del país, es el cobro del peaje, que me parece fundamental porque el cobro de peaje, la flota que entra hasta Rosario a cargar a los puertos, que es de lo que estamos hablando, ¿no? Del Claro. tema de la salida de grano, son buques de bandera extranjera que los derechos de portuarios y las tasas de dragado y balizamiento se pagan en dólares, el peaje, en definitiva, se paga en dólares. Y las tareas que hay que realizar para que puedan navegar esos barcos, hay muchas, hay algunas de esas tareas que los pueden hacer empresas argentinas y que se abonan en pesos. Entonces es como un negocio de exportación, es el tema de administrar y cobrar la hidrovía, porque se puede cobrar en pesos y pagar los trabajos, se cobra en dólares Claro. y se pagan los trabajos en pesos, quedando una diferencia que en este momento la está llevando las empresas privadas, concretamente Yandenul, con EMEPA, se quedan con esa diferencia. Esto no quiere decir que en este momento
sea el Estado el que tiene que dragar físicamente, sino que directamente el Estado tiene que administrarla, cobrarla y encarar los trabajos necesarios, contratar los trabajos a terceros necesarios, inclusive a la misma empresa, como la hace en cualquier parte del mundo. En este momento, Jean Denul está dragando en el puerto de Bahía Blanca, pero contrata el puerto de Bahía Blanca, contrata el dragado a Jean Denul. Pero las tasas de dragado y balizamiento del canal de acceso al puerto de Bahía Blanca, que tiene 90 kilómetros, lo cobra el consorcio de gestión del puerto de Bahía Blanca. Y Claro. después dice, bueno, necesitamos dragar, porque el control del dragado lo hace el puerto de Bahía Blanca. El puerto de Bahía Blanca sabe qué profundidades hay, cuánto hay y cómo y dónde hay que dragar. Y la Argentina tiene capacidad en este momento, capacidad técnica, en el sentido de gente que conoce. La Universidad de Rosario tiene una facultad de ciencias hídricas. Nosotros tenemos ingeniero hidráulico, digamos, la Dirección de Construcciones Portuarias, que terminó siendo muy ineficiente en las tareas físicas de dragado, era muy eficiente, en los registros y el know-how del conocimiento del Río de la Plata. La Dirección de Construcciones Portuarias tiene registrado desde 1890, digamos, 90 y pico, de la creación del Ministerio de Obras Públicas, las alturas de los mareógrafos de todo el Paraná, las alturas y el régimen hidráulico, el comportamiento hidráulico de 100 años, digamos, del río. Y el corrimiento del río y todo eso lo tenemos nosotros, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, en las últimas horas justo se conoció una declaración del presidente de que el Estado cobraría el peaje, ¿no? Sí, sí. Bueno, está en consonancia, entiendo que está en consonancia las declaraciones del presidente con algo que se planteó en agosto del año pasado, que el mismo presidente lo planteó en una reunión con los gobernadores, que se hizo en agosto del año pasado, cuando surgió, presentó una idea de la creación de una agencia, de una empresa estatal hidrovía, digamos, que se tomó muy mal. Pero lo que hay que rescatar de esto en este momento, yo rescato después de ser de un viejo tema que vengo arrastrando de hace 40 años yo y todo, que yo lo veo muy, muy, muy optimistamente, el debate que se está dando, que caló en la sociedad. Y al calar en la sociedad y hacerse un tema que se dio la concesión en el 95, en forma oscura y cuestionada, y que no se hablaba, y nadie, y el que sacaba el tema predicaba en el desierto, digamos, en esa época de privatización. Se prorrogó, inclusive funcionarios, digamos, la última prórroga que tuvo eso fue en el año 2011, que existían en el sector funcionarios que hoy están criticando el dar en concesión de obra pública en mejor forma, por lo menos, que lo que se había hecho en las prórrogas, porque el contrato ese adoleció de la concesión esa de defectos de origen serios, muy cuestionables, como por ejemplo la realización o la realización de la obra en sí, de las cosas. El decreto en el 95
generaba un organismo de control que nunca se creó. O sea, el problema estaba desmadrado, ese contrato estaba desmadrado. La única razón de peso era que vinieron y dragaron, porque los belgas saben dragar, digamos, históricamente conocían el negocio, ¿no es cierto? Dragaron, hicieron las cosas que nosotros no estábamos en capacidad de hacer, digamos, por problema de capital, por problema X, digamos. Entonces, con eso se justificó una serie de medidas, digamos, como ocurrió con la privatización de las empresas de Estado, que inclusive lo que defendieron, lo que defienden la acción privada en los servicios públicos, para mí, en la década del 90, fue una posición desaprovechada por la corrupción y la mala forma de llevar adelante esos contratos y las ventas que se hicieron posteriores y el pase de mano y todo, desvirtuaron una oportunidad histórica de la intervención del capital privado en la gestión de la cosa pública, digamos. Fue una oportunidad desaprovechada para mí. En este caso fue evidente, porque ahora, digamos, me subo al debate, yo que estuve siempre en contra de eso, en estos 25 años me dieron los argumentos, los argumentos como para criticarla. Que el decreto del 95, como había salido, para mí era muy dificultoso, aunque estaba en contra de la privatización por posiciones políticas, llamémosla así, digamos, me era muy dificultoso, pero después de 25 años, digamos, tengo argumentos, grandes argumentos de criticar y decir que estuvo mal la cosa. José, en el contrato del 95 también se estipulaba un fondo para lo que era el dragado de los accesos a los puertos públicos. ¿Esto no se Sí. llevó a cabo? ¿Por qué razón? Mirá, no sé por qué no se llevó a cabo. Para mí no se llevó a cabo porque el objeto de la licitación del 95 y la concepción actual del tema del dragado de Yandenul has dado en un punto difícil vos, en un punto clave, que ¿cuál es el objetivo de esta concepción? El objetivo de esta concesión es mantener el canal de acceso para la salida de grano, nada más. Y la salida de grano se realiza no a través de lo que llaman puertos privados, no son puertos, son embarcaderos en un solo sentido que están sobre la vía profunda, lo que llaman vía troncal. Esos embarcaderos que son Torre de Amarre, en la barranca de Rosario, de la zona de Rosario, donde hay profundidad natural suficiente, han puesto torre de amarre y cinta transportadora de embarque que van directamente de la planta de los hilos a los barcos. Y la han puesto las empresas exportadoras de grano, desde Cargill, Bunge, las famosas viejas 5 o las 7 grandes del mundo. Y eso, entonces, el objetivo no fue nunca que los puertos, que los puertos públicos, como San Pedro, San Nicolás, no fue el objetivo de la concesión, la concebida. Sí se introdujo ese punto que era muy positivo porque ahí interviene también un poco la ley de puerto, pero no la quiero complicar. Que cada puerto tenía que atender, fue una trampita, cada puerto tiene que atender su acceso.
como lo hace Bahía Blanca. Pero cuando se da la concesión de peaje, digamos, los únicos que no tienen acceso a la vía troncal son los puertos privados, porque están sobre la vía troncal. Entonces, se creó, el fondo ese fue crearse, era un fondo que, dos cosas era el fondo, se creaba una agencia independiente, técnica, independiente inclusive de construcciones portuarias, pero con el personal técnico para ejercer el control de la concesión, un organismo técnico que pudiera desarrollar la parte técnica de la cosa, y un fondo para pagar los dragados, compensar los dragados de los puertos que no tenían acceso a ese dragado. Y José, hoy vemos que el debate, usted comentaba también el debate que hay en torno a la hidrovía, si estatizarla o no, pero también falta el debate cómo se va a usar la hidrovía. Sí, digamos, el debate está dado, digamos, cómo se va a usar la hidrovía, porque ante estos problemas, ya te digo, son tantas las aristas que tiene, pero hay una fundamental, digamos, de la pregunta, ante estos proyectos tan grandes que interviene de la sociedad, hay que preguntarse, dice, ¿para qué? ¿Para quién? ¿Dónde? ¿Y cómo? Digamos, esas son las preguntas. Entonces, vos lo que estás preguntando es correcto, es decir, ¿para qué vamos a profundizar? Y hay otra pregunta más difícil que para mí en este momento. Sí, porque lo que se llama la hidrovía es el río Paraná y el río de la Plata, pero que son las vías de comunicación de la Argentina, digamos. Son los únicos ríos que tenemos, porque los otros ríos no son navegables, los otros ríos que tenemos en la República Argentina. Entonces, sí, la importancia de que sirva ese sistema de navegación para el comercio argentino, no solamente para la salida de grano. Esto está enfocado, o sea, y por eso ahora está abierto, y se abre más con el tema del Canal Magdalena, que es la integración del litoral marítimo argentino con el litoral marítimo argentino con el litoral fluvial, o sea, poder estar conectado por agua, o sea, los puertos marítimos con los puertos fluviales directamente, sin tener que pasar por la zona de espera de Montevideo, que el gran tráfico de la hidrovía es la salida de grano con el aumento fabuloso que hubo en los últimos 20 años de la exportación de granos argentinos. Entonces se formó un cuello de botella, porque otro tema de los puertos privados, que no son puertos, te digo, son atracaderos, que no tienen capacidad de recibir al barco. Un puerto, el concepto básico del puerto es un lugar de abrigo donde llegan los barcos, se meten adentro del puerto y pueden esperar ahí adentro, digamos, las operaciones. Acá, digamos, los embarcaderos que están en la zona de Rosario, a 500 kilómetros o más, 550 kilómetros de la zona de espera que está frente a Montevideo, vos tenés que largar el barco de entrada cuando sabés que el otro está saliendo, que terminó de cargar y está saliendo, porque si lo mandás, no hay lugar, inclusive no hay zona de cruce, o sea, vos tenés, mejor dicho, hay zona de cruce, hay muchas zonas que es una sola mano. El manejo del tráfico ese, que lo hace Prefectura Naval Argentina, hace que la sala de espera, la zona de espera de la entrada esté frente a Montevideo, donde se te acumulan los barcos estos que vienen a sacar la cosecha de la Argentina, y tengan una espera entre 5 y 15 días frente a Montevideo, con lo que implica una flota de 3.000 barcos por año, 3.000, 3.500 barcos por año,
que vienen de una navegación larga, donde tienen que hacer combustible, darle cambio de tripulación, los víveres, se aprovisionan de víveres, asistencia médica, todos los servicios que tienen que recibir, reparaciones menores inclusive, y lo hace desde Montevideo. El Canal Magdalena abre la posibilidad que haya una zona de espera también de este lado, necesaria, más allá del negocio, digamos, del negocio económico. El Canal Magdalena complementa el tema. Yo, si me pedís mi opinión, yo no soy de la idea de levantar una pared frente a Montevideo para que no vaya nadie para Montevideo, sino al contrario, digamos. Por eso está el debate armado, y cada uno tendrá que decir lo que sea. Lo que debo reconocer, lo que quiera, digamos, porque el tema de Montevideo es otro tema que se plantea con la hidrovía. Lo que pasa es que la hidrovía, este tema de la concesión de la hidrovía es como abrir una caja y entraron a salir cosas que nunca me hubiese imaginado yo, que vengo en el tema, que con el tema del dragado entraran a salir de adentro. Pero el debate está grande que hasta Eve de Bonafini opinó sobre el tema de hidrovía. O sea, es una cosa que digamos, Sí, evidentemente es un tema, ambos temas, creo, la aerovía de Magdalena son temas muy convocantes, creo que son decisivos para el cambio del comercio exterior argentino. Y sí. bueno, la verdad que hizo un pantallazo muy propicio de los dos, ¿no? Hay que ver cómo evoluciona esto en las próximas semanas, tiene que ser medio Sí, inmediato. lo que me llama la atención a mí es la velocidad. Después de 25 años de estar pisado totalmente, y que no nos enterábamos ni lo que estábamos en el tema cuando se prorrogaban las cosas. Sí, no, es que aparte fueron 7 gobiernos, si no me equivoco, los que se sucedieron y no le prestaron atención, o sea, lo siguieron prorrogando tal cual como estaba. Claro. Y una pregunta que está para mí es pendiente desde el punto de vista ingenieril, digamos, más allá de esto, porque es muy político esto, es muy de definiciones de que tenés que opinar más como ciudadano, como partícipe social de la cosa, porque el problema técnico, yo soy ingeniero, pero el problema técnico es el menor de los problemas, porque a esta altura del siglo XXI, el tema es plantear bien el problema, que el problema técnico se resuelve, lo resolvés. Hoy, como está el mundo, ¿qué querés dragar? Digamos, el tema, no tenés, digamos, llamás por teléfono, levantás, agarrás la computadora y encontrás quien te drague es cuestión de armar la cosa. ¿Qué querés hacer? Digamos, lo hacés hoy. El tema es, como se preguntó, digamos, ¿con qué sentido se hace la cosa? ¿Para dónde? Por eso es muy peligroso dejar a los ingenieros que decidan. No tienen que decidir los ingenieros porque te hacen un trabajo práctico precioso, digamos, pero ¿cuál es el sentido de la cosa que hacen? ¿No es cierto? Y eso lo tiene que dar la sociedad. Y un punto de esto es que se está hablando, pero no está muy claro, en la nueva concesión, porque no se conoce ni pliego, ni se sabe cómo hacer, hasta dónde se va a profundizar, hasta cuánto, porque ya hay voces, porque ese es otro problema, que también es político, con mayúscula, es si los barcos en el mundo, por razones económicas, el comercio internacional, los países centrales, los hacen cada vez más grandes, porque sale más barato desde el punto de vista de los ingenieros, los técnicos te hacen la cuenta y te dicen, no, si hacemos el tamaño del doble, el costo de transporte baja a la mitad.
Ahora, nosotros, en base a esa imposición de las exportadoras que son de los países centrales, lo que marcan el ritmo, la flota que es extranjera, digamos, nosotros vamos a seguir cavando en el río para que entren los barcos hasta que se le ocurre a los ingenieros, no sé, de Europeo, o de Cargill, o de quien miércoles sea, de Merckx, de la Contra, que dicen, no, mira, si haces un barco así, sale tanto más barato. Y nosotros nos vamos a meter en el despelote de hacer bolsa, porque te digo, todo el dragado que se hizo hasta ahora, no hay estudio ecológico. A El mí impacto el tema de ambiental. ecológico no lo conozco, no lo sé, yo soy viejo, para mí yo aprendí la palabra ecología de grande, pero lo que sí te puedo decir como ingeniero es, es que el régimen hidráulico de un río de llanura como es este, que tiene muchas curvas, si vos le cambiás, que ese es el problema que se viene con el Paraná de Las Palmas, que la diferencia grande del Paraná de Las Palmas respecto de la salida por el Iguazú es que el Paraná de Las Palmas tiene muchas curvas, tiene como 12, 15 curvas, y ya el tamaño de los barcos no da para dar la curva. Entonces, no es que tenés que dragar por profundidad, tenés que dragar y modificar el canal por la curva, para que pueda dar la vuelta. La modificación de esa curva, trae modificación en la velocidad de escurrimiento del río. Cuando cambia la velocidad de escurrimiento del río, se entra a comer las costas, porque corre a mayor velocidad y se cambia el lugar del cauce. Porque el río Paraná, si uno ve un corte transversal, no longitudinal hacia lo largo, sino atravesado, la parte de agua es mínima, pero el cauce en sí, del río donde se puede mover, es muy amplio. Del lado de Entre Ríos, por ejemplo, no, porque está en la barranca, pero del lado de Santa Fe, a la altura de Santa Fe, no en Rosario, más arriba, es todo inundable. O sea, si el río se corre, o sea, hay que tener mucho cuidado con los toques hidráulicos que se dan. Si vos profundizás los trazados naturales, los calados naturales, lo profundizás, no pasa mucho. Pero si vos le cambiás, le enderezás la curva o cambiás, ya. Y acá se hicieron cosas que están afectando, que no se hablan mucho, porque el canal Emilio Mitre cortaron una isla por el medio para darle salida al Paraná. Y ahora se está embancando todo frente a Buenos Aires, ¿no? O sea, el dragado de acá del Mitre, de eso no hay estudio, no se hizo un estudio ni un modelo hidráulico, no se hizo nunca nada. Ahora, si la decisión de cambiar los cursos, de profundizar los cursos, es en base a razones económicas que beneficien el flete de exportación de los granos argentinos, no puede ser eso la única razón de ser de eso. Bueno, José Luis, la verdad que fue un panorama muy amplio. Le agradecemos Sí. mucho el tiempo que nos ha brindado. No, al contrario, a tus órdenes, y el agradecido soy yo. Bueno, dialogamos con el ingeniero José Luis Medán, ex ingeniero naval y mecánico, ex subsecretario de Marina Mercante, ex director nacional de construcciones portuarias y vías navegables y también ex subadministrador general de puertos, que ha tenido la gentileza de atendernos.